Estamos con Mercedes, que es la profesora de ciudadanía, y conmigo que trabaja en geografía, y llama un poquito la atención esto de dos profesoras juntas, dos divisiones, y sobre todo, bueno, tener además una invitada especial en común. ¿Por qué pasa esto? Porque hemos presentado una planificación integrada. Quiere decir que ustedes van a tener una planificación de geografía y de ciudadanía que van a estar las dos asignaturas juntas. ¿Por qué pasa esto? Porque entendemos que los territorios los construye la sociedad. Esa sociedad se relaciona con los elementos de la naturaleza que nosotros los habíamos estudiado, el suelo, el agua, el aire, las plantas, y los usa, los aprovecha en función a determinadas necesidades, a intereses. Y acá empieza, cuando hablamos de la sociedad, entonces, se incorpora el tema de los derechos, el tema de las intenciones. Por eso no podemos entender los territorios desde una sola dimensión, desde la dimensión solamente física o desde la dimensión solamente cultural. Necesitamos interrelacionar todas las dimensiones de análisis que tiene la realidad. Por ahora hicimos con Mercedes un primer pasito, que es relacionar geografía y ciudadanía. Por supuesto que en la realidad hay muchas dimensiones que necesitamos incorporar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir seleccionando determinados temas con invitados especiales para poder dialogar desde estas diferentes dimensiones. ¿Qué pensamos primero en este eje 2? En los recursos hídricos de la Pampa. Fuimos a la página oficial de la provincia, del gobierno de la provincia de La Pampa, y ustedes se van a encontrar, que ahí también los invité a recorrer, la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa. Cuando investigamos con Mercedes... Hola, buenas tardes. Hay un proyecto que se llama El agua va a tu escuela. En ese proyecto aparece el propósito que tiene esta actividad, que es justamente analizar los recursos hídricos que tiene la provincia de La Pampa, sus características, sus usos. Entonces dijimos, bueno, vamos a invitar a Pamela Prats para que ella es la directora de la investigación hídrica en la provincia de La Pampa, para que nos cuente, porque se acuerdan que nosotros estuvimos viendo algunos problemas con respecto a los ríos. ¿Qué problemáticas planteamos? ¿Recuerdan alguna de las problemáticas? ¿Con qué provincias planteamos problemas? Con Mendoza. Con Mendoza. Por ejemplo, planteamos ¿qué conflicto? Que querían construir una represa. Ahí, bien, muy bien. ¿Te acordás el nombre? Portezuelo del Viento. Bien, planteamos el tema de Portezuelo del Viento, planteamos también, hicimos referencia con Mendoza al conflicto del río Atuel. Entonces, bueno, ahí le agradecemos, pensamos en Pamela y le agradecemos su presencia para que nos cuente, digamos, las principales ideas, ¿no?, de esta temática. Así que te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Gaby, no sé si podés presentar el PDF, yo te voy diciendo como cuando vamos pasando de página. Sí. Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. Para nosotros es una felicidad poder conectarnos con ustedes, aunque sea de este modo virtual, que es una novedad para todos. Y bueno, y también hacerles llegar todo esto que venimos trabajando hace muchísimos años. Nuestro programa de El agua va a tu escuela tiene 10 años. Y a ver si puedo ampliarlo. A ver si puedo ir ampliándolo, perfecto. Yo si amplío, ¿ustedes ven que yo amplío la imagen o simplemente la veo yo?
Ahí vamos a quedarnos en esta, Gaby. Ahí está, vos me decís. Vamos a quedarnos en esta. Bueno, pueden ir participando. Yo les voy a hacer preguntas y el que quiera responder la responde. Ahí se escuchan ruidos de fondo. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. Sí, bueno. te escuchamos. Sí, sí, se escucha. Bueno, genial. Bien. Ahí, como yo les presento en ese mapita, ustedes seguramente ya habrán visto que nuestra provincia cuenta con varios recursos hídricos superficiales, así como subterráneos que no se ven en este mapa, pero se pueden identificar los ríos. ¿Ustedes conocen cuántos ríos tenemos? 4. ¿Cuáles son? Vamos a mencionarlos, a ver. El río Colorado, el río Negro. Muy bien. Desaguadero. El río Desaguadero, el río Negro, queda en la provincia de Río Negro. Dijimos el río Colorado, que limita al sur entre la provincia de La Pampa y la provincia de Río Negro. ¿Sí? El río Colorado pasa por ese extremo sur de nuestra provincia. El río Desaguadero, que corresponde a una cuenca, es el río Salado, que nosotros, a ver, Gaby, si se lo indicás, ingresa por ahí el río que comúnmente conocemos como Salado, Desaguadero Chadileubú, que escurre hacia abajo y termina llamándose Curacó, más abajo, hasta conectarse con el río Colorado. Pero es un mismo río que cambia su nombre. Después en el oeste, hacia el oeste del río Salado, tenemos el río Atuel. Atuel, perfecto. Y después en el norte provincial tenemos otro, que es el río Quinto, que forman los bañados del río Quinto, ¿sí? Bien. Asimismo, tenemos un montón de otros recursos hídricos superficiales como lagunas, como manantiales y arroyos. Pero ahora vamos a profundizar sobre esta temática de los ríos. Si querés, Gaby, vamos a pasar más abajo. Bueno, ustedes estuvieron trabajando sobre el río Colorado, ¿verdad? Bien. Ahí ustedes pueden ver que el río Colorado, el que escurre por el sector sur de nuestra provincia, tiene sus nacientes en la cordillera. Está a través del río Grande y el río Barrancas, que confluyen y conforman lo que es el río Colorado hasta su desembocadura hacia el mar. O sea que es un río que compartimos con varias provincias, la provincia de Mendoza, la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Por eso los ríos, nosotros decimos, son interjurisdiccionales, o sea que muchas jurisdicciones intervienen, digamos, conformamos o estamos dentro de esa cuenca. Ustedes ven pintadito ahí de distintos colores, el color verde agua, rosita, marroncito y un poquito más verde. Eso es el área de la cuenca, ¿sí? El área de cuenca donde todos los escurrimientos superficiales y subterráneos llegan al río, que es ese hilo azul que estamos viendo en la imagen, ese es el río Colorado. O sea, todo eso, esa cuenca, el concepto que nosotros manejamos es el área de cuenca, que eso es fundamental, ¿sí? Bien, vamos a pasar más abajo, que vamos a describirlo un poquito. A ver, un poquito más arriba, Gaby, así lo puedo ver. Bien, es un río de una gran extensión, tiene una longitud de 1.200 kilómetros, y eso que yo les decía recién, la cuenca, toda esa área geográfica, que todo ese escurrimiento superficial y subterráneo va hacia el cauce, hacia el área más baja, que está dentro de esa cuenca, conforman una cantidad de kilómetros que son unos 48.000 kilómetros cuadrados. Toda la cuenca, desde la cordillera de los Andes hasta la desembocadura del mar. Es un río, el río Colorado, así como el río Atuel, y el río Desaguadero, Salado, Chadileubú, Curacó, son ríos de régimen nival, o sea, que se alimentan de la nieve que en época de verano se derrite y, digamos, se encauza dentro de estos ríos. En cambio, el río Quinto es un río de régimen fluvial, o sea que su cauce presenta mayor volumen de agua
cuando hay precipitaciones en la cuenca del río Quinto, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos trabajando sobre el río Colorado y hay que, ustedes leen que tiene un módulo de 147 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir el módulo? El módulo es un promedio, ¿sí? De caudal, o sea, qué volumen de agua escurre normalmente en ese río, ¿sí? O sea, módulo sería un promedio de caudal del río. 147 metros cúbicos segundos. Es uno de los ríos más caudalosos que tenemos en la provincia de La Pampa. Bueno, actualmente es el más caudaloso, ¿sí? Y también tenemos que identificar que también este río ocurre en una zona desértica donde las precipitaciones son muy bajas. Rondan entre los 160 a 400 milímetros anuales, o sea que en el año no llueve más de eso en promedio. A ver, Gaby, vamos más abajo. Sí. Y ahí yo les voy a mostrar una serie de fotos para que ustedes más o menos conozcan dónde son las nacientes, ¿sí? Estas son las nacientes, a ver, Gaby, un poquito más abajo, de la cuenca del río Colorado, eso es Valle Hermoso. Ahí vamos recorriendo aguas abajo, el Río Grande, esto ubicado en la provincia de Mendoza, este sector geográfico. Ustedes van viendo que es zona cordillerana, con características geomorfológicas y de vegetación muy propias, con nieve, cómo se van formando los arroyos que escurren, porque esta gran cuenca, como dijimos, todos los arroyos que hay, todos confluyen en estos ríos, que recién les mencioné, el Barrancas y el Grande, que forman el río Colorado. Bueno, ahí también, Río Grande en Mendoza, podemos ver una imagen, cómo está muy bien encajonado el río. En la alta cuenca, digamos, las pendientes son muy pronunciadas, entonces el cauce está bien definido, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí bien cómo está bien definido. Ahí, se me fue y vamos bajando un poco más. Ahí esa imagen me encanta, porque ahí ustedes pueden ver una fotografía aérea donde se ve donde se conectan los dos ríos, el Río Grande y el río Barrancas, ¿sí? Para formar el río Colorado. Vamos más abajo. Bueno, ahí también pueden ver en otra imagen, digamos, cómo es la geografía del lugar. Y empiezan a notarse unos lugares muy interesantes. Vamos a subir, Gaby. Subí, sí. Gaby. Esos manchoncitos verdes que pueden ver ahí son zonas bajo riego, ¿sí? Digamos, donde empieza a hacerse algún tipo de aprovechamiento de este recurso hídrico. Vamos más abajo. Bueno. Ahí estamos en el río Barrancas. Vamos un poco más abajo. Bien. El río Colorado. Bien, ahí ustedes ven que está muy bien definido. Esto es una estación de aforo. Una estación de aforo es un lugar donde nosotros podemos medir los caudales. Vamos abajo. Muy bien. Bueno, vamos, mientras vamos llegando a la imagen, bueno, entonces podemos ver muy bien en alta cuenca, en la zona cordillerana, repetimos, hay una gran pendiente y entonces el río está bien encauzado. Vamos un poco más abajo, ahí es el río Barrancas, ya lo vimos. Muy bien, más abajo. Estamos como, imaginémonos que estamos viniendo desde la cordillera aguas abajo, ¿sí? Ahí está Rincón de los Sauces, ahí vamos, y ustedes ya empiezan a notar, quedémonos en Rincón de los Sauces, Gaby. Ustedes ahí, Rincón de los Sauces queda ubicado en la margen del río Colorado en la provincia de Neuquén, ¿sí? Y ustedes ahí ya ven que el río
tiene una forma muy distinta a la que presentaba aguas arriba. Empieza a hacerse meandroso, o sea que empieza a tener una pendiente no tan importante, entonces el río empieza a recorrer los lugares de menor pendiente y empieza a formarse una llanura de inundación. Vamos un poco más abajo. Ahí, perfecto. Por ejemplo, ahí ya en esa imagen, del lado derecho está Río Negro, la localidad, perdón, a la derecha está Catriel, que es una localidad en la provincia vecina, y enfrente a esa altura, aproximadamente unos kilómetros aguas arriba, está 25 de Mayo. O sea, lo que ven hacia la izquierda del río es la provincia de La Pampa y lo que ven hacia la derecha es la provincia de Río Negro, ¿sí? Y vean muy bien cómo se va manifestando el río. Va abriéndose en cauces, en distintos brazos, aunque es el mismo río, pero se va generando lo que nosotros llamamos meandros. Vamos más abajo. Bueno, esto es para que ustedes vayan viendo. Ahí también vemos una gran zona de desarrollo agroproductivo con cultivos. Todas esas son chacras, donde hay cultivos de distintos tipos. Un poco más abajo. Y bueno, vamos a quedarnos ahí. Bueno, ya tuvimos una idea, una imagen de lo que era el río. Y más o menos conocemos sus características generales, ¿sí? Este río también lleva un nombre muy interesante que es el Cori de Ugú, que quiere decir en una toponimia color rojizo, río rojo. Ustedes vieron que la característica del río es muy propia, que tiene mucho arrastre de sedimentos, por eso se llama río colorado, que tiene esa coloración muy particular, ¿sí? Y allá por el año 50, 56, por primera vez se juntaron los gobernadores de todas estas provincias por donde pasa el río Colorado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén, e hicieron un tratado. Ese tratado fue muy importante porque gracias a eso nosotros hoy tenemos lo que llamamos Comité de Cuenca. Ustedes se recuerdan que hablé hace un rato de lo que es una cuenca, que es una gran llanura, todo el área que representa ese río, y digamos, todas las provincias que intervenimos. Ese comité se encarga de que todos los manejos que sucedan en ese río sean consensuados, o sea, puesto en una mesa en común y se debata entre todos los representantes de cada provincia. El COIRCO, que es la sigla que lo representa, Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que tiene más de 50 años de historia, es uno de los únicos comités en el país que funciona, ¿está? O sea, tenemos otros 2 comités de cuenca, pero bueno, el que mejor está funcionando históricamente es este, aunque ustedes vean en los diarios que nos peleamos constantemente una provincia con otra o no nos ponemos de acuerdo, es el ámbito donde tenemos que discutir, planificar, pensar, proteger estos recursos hídricos, ¿sí? En este caso el río Colorado. Vamos más abajo. Bueno, en ese tratado surgió algo muy importante, que es, bueno, ustedes ven ese croquis, que no voy a entrar en detalle, pero ustedes ven una línea general de lo que es el Río Grande, el río Barrancas, que confluyen y forman esa línea transversal que es el río Colorado. Y también en ese momento se hizo un estudio muy importante que se le pidió que lo hiciera la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, que es que determine el cupo de agua que le corresponde a cada provincia. O sea, qué cantidad de agua podía cada provincia utilizar para sus propios aprovechamientos, sin que afecte, digamos, a las localidades aguas abajo o los emprendimientos productivos que estén aguas abajo. Y ahí se definieron, por ejemplo, que en Mendoza le corresponden unos 34 metros cúbicos por segundo y así cada uno. También es muy importante porque cada vez que nosotros le sacamos agua al río, y debido a las características propias de la geología del lugar, se enriquece, o de los aprovechamientos, ¿no?, que haya ahí, se enriquecen de sales,
¿sí? Entonces, si sacamos mucha agua al río, va a haber poca agua y va a haber mayor concentración de sales en general. Vamos a llamarlo así para no profundizar tanto y no marearnos. Vamos más abajo. Bien. Y en esa imagen que estamos viendo ahí, vamos a destacar algo que la provincia de La Pampa, todo el desarrollo productivo, el desarrollo de la población, digamos, todas las localidades que hay en nuestra provincia, todas se desarrollaron gracias al aprovechamiento del agua subterránea, por la explotación del agua subterránea, ¿sí? Históricamente fue así. Todas las localidades, digamos, tenemos un gran recurso hídrico subterráneo, que son los acuíferos, de donde nos abastecemos las localidades. Pero esa línea roja que ven ahí es la representación del acueducto del río Colorado, ¿sí? Nosotros hace más o menos del año 2005 entró en funcionamiento esta gran obra que abastece a algunas localidades, por ejemplo, que abastece a la región sur, por ejemplo, podemos mencionar Colonia Santa María, podemos hasta llegar a Santa Rosa, ¿verdad? El primer tramo llega hasta Santa Rosa, Tuay, Colonia, digamos, ¿cómo se llama esta localidad que está acá nomás, a 40 kilómetros? Decís Anguil, Uriburu, en la ruta 35, 35, Lonquimay. No. Bueno, una serie de localidades aproximadamente, Ataliva Roca. Ataliva Roca, perdón, no. Sí, Ataliva. Bueno, todos nosotros hace un par de años que también nos abastecemos de agua del río, que es algo que no era común en nuestra provincia, ¿sí? Y también usamos las perforaciones, usamos agua de mezcla. Por ejemplo, Santa Rosa usa, digamos, el agua que tenemos en la canilla de casa es agua del acueducto Río Colorado, que viaja 400 kilómetros hasta llegar hasta acá, con agua de las perforaciones que tenemos acá, cerca de la ruta 5, ¿sí? Bueno, entonces también que podemos ver ahí, en color verde, si pueden ver, están pintadas las áreas que están zonas bajo riego. Ahí en Rincón de los Sauces está pintadito de verde, cerca de Catriel y 25 de Mayo, también un área muy importante bajo riego. Después, aguas abajo, tenemos la Adela y Río Colorado, también que tienen aprovechamientos de este tipo. Y en provincia de Buenos Aires, bien pintado de verde, es una de las áreas productivas más importantes en cebolla, por ejemplo, que hay en el país, y tiene alrededor de 140.000 hectáreas bajo riego, ¿sí? Muy significativo. Entonces, pensemos que nosotros, si hacemos algo aguas arriba del río y no tenemos agua, ¿qué pasa? Aguas abajo, toda esta serie de emprendimientos, aprovechamientos, inclusive que el uso, el derecho primordial que tenemos en el consumo humano se vería muy afectado, no solamente afectando a las economías regionales, sino también afectando ese derecho humano al agua, que estamos nosotros, el aprovechamiento para consumo humano es el prioritario, ¿sí? Entonces nosotros nos veríamos perjudicados en ese volumen de agua que recibimos. Vamos más abajo, voy a tratar de no ser muy extensa en esto. A ver, bueno, también este río tiene aprovechamientos hidroeléctricos, o sea, que se utiliza esa velocidad del agua pasando por ciertas turbinas para generar energía, ¿no? Y para abastecer eléctricamente, no solamente localmente a la provincia de La Pampa, sino a la red eléctrica nacional. Ahí, por ejemplo, tenemos pintado en rojo el área de 25 de Mayo, tenemos la estación de divisaderos en 25 de Mayo, el embalse Casa de Piedra, que también es generadora de energía, y abajo tenemos Alto Andersen, también pintado en rojo, que es un proyecto que todavía no está funcionando, pero digamos es un proyecto que está en marcha. En fin, digamos, vamos identificando que tenemos distintos usos del río. ¿Vieron? Tenemos consumo humano, tenemos aprovechamiento agrícola, tenemos generación de electricidad. Acá en esta imagen tenemos los usos mineros, las áreas mineras, todas esas zonas que están pintadas
son zonas de explotación minera donde se extrae petróleo, ¿sí? Se extrae petróleo. Y también hay un uso de agua, del recurso hídrico para estos aprovechamientos. Entonces hay un orden de prioridades de uso también. O sea, el primero es el consumo humano, después hay un segundo orden que es, digamos, atenuar inundaciones. También las represas tienen esa función muy importante de atenuar inundaciones, ¿sí? Porque este es un río que tiene un régimen cíclico y hay épocas en el que, por ejemplo, hubo una gran inundación y barrió con muchas localidades en la vera del río, entonces estas obras no dejan de ser importantes para mitigar inundaciones. Y todos esos, digamos, ese orden de uso que les estoy comentando, se definen dentro del comité de cuenca, ¿sí? Entre todos decidimos si una compuerta se levanta, entre todos decidimos si alguien necesita agua, o hay que, digamos, embalsar agua porque se viene una crecida, o todos decidimos que es la época de riego, depende del volumen de agua que viene en el río, cuándo se inaugura la época de riego. Entonces, todas las provincias nos tenemos que poner de acuerdo dentro de ese comité que les decía, el comité del COIRCO. Y ahí rápidamente les muestro que también no solamente dentro del COIRCO la función es esa de cuidar y promover las acciones dentro de lo que suceda en la cuenca, sino también investigar y preservar el recurso hídrico. Como hay muchos usos, permanentemente se está estudiando desde hace muchos años la calidad del río Colorado, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver que en resumen el agua es apta para ser utilizada como fuente de agua potable, en irrigación y en ganadería, que los resultados de calidad de agua no afectan las condiciones de la vida acuática. Y bueno, y se investigan distintas partes del río, por ejemplo, los sedimentos del fondo, los barros que hay en el fondo, se estudia los elementos químicos en la columna de agua, en distintos puntos del río, y también la biota, o sea, los peces. ¿Cómo podemos saber si hay algún hecho de contaminación que esté afectando a la vida acuática? A través del estudio de los peces y de otros organismos más pequeños que permiten ver cómo pasarían ciertos elementos químicos no naturales a los animalitos que habitan ese lugar. Bien, vamos al siguiente. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Y de cierre está algo muy importante, que ahí ustedes pueden ver en esta imagen de la cuenca, todo eso pintado de celeste es la cuenca, y lo que está marcadito en azul es el río, ¿bien? Ahí ustedes pueden ver sobre el Río Grande dónde estaría ubicado esta obra que viene promoviendo la provincia de Mendoza, sobre el Río Grande, Portezuelo del Viento, que ustedes seguramente ya lo escucharon, y es una obra que a pesar de que fue proyectada hace muchos años, el río hoy no se comporta de la misma manera, y la provincia vecina se está manejando unilateralmente en este tema, y nosotros ya lo vivimos con el tema del río Atuel. Ustedes saben muy bien que el río Atuel tuvimos 70 años de lucha y hace aproximadamente un mes ganamos un juicio histórico donde demostramos que la provincia de Mendoza desertificó nuestro río y logramos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos dé un volumen de agua. Ahora estamos tratando de que eso se cumpla, ¿sí? A través de todo lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación impuso. Entonces, ya lo vivimos con el río Atuel, vivimos también esta misma situación con otras provincias, con el río Salado, que también fue muy impactado por las grandes obras hidráulicas que se hicieron aguas arriba. Este río Salado, que nace en la provincia ya de San Juan, recorre varias provincias, fue muy alterado principalmente en la provincia de San Juan y de Mendoza, que sacaron esos caudales del río tan importantes con embalses y ellos los aprovechan y generan un gran impacto aguas abajo. Entonces, nosotros, al conocer esta realidad histórica con el río Atuel y el río Salado,
estamos muy preocupados por lo que realiza o quiera realizar la provincia de Mendoza en este río, que es el Río Grande, que es uno de los ríos que forma el río Colorado. El río Colorado o toda la cuenca es una cuenca compartida, o sea que todos debemos ponernos de acuerdo. Y nosotros, la provincia de La Pampa, viene hace muchos años luchando con esta obra, porque le estamos, digamos, lo que nosotros estamos queriendo lograr es que se haga un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca. Digamos, ¿qué pasaría si esta obra hidroeléctrica se efectúa? ¿Cómo impactaría aguas abajo en todas las provincias? ¿Cómo afectaría a su propio sur mendocino? ¿Cómo afectaría a Neuquén? ¿Cómo nos afectaría a los pampeanos y los rionegrinos? ¿Y cómo a los bonaerenses, a la gente de Buenos Aires, que tiene una gran producción de cebolla, o sea, y también se abastece de agua potable para eso? Entonces, la provincia de La Pampa está luchando para que esta obra, digamos, sea, digamos, con un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca y que el manejo de la obra, o sea, de las compuertas, vamos a decirlo así, sea manejada por todos los integrantes de la cuenca, como sucede con Casa de Piedra. En Casa de Piedra todos decidimos si abrimos o cerramos una compuerta. En Portezuelo del Viento también queremos que sea así, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, uno de los problemas que más uno de los puntos que está también en debate, es que el llenado de una represa, si se hace, se tiene que hacer de una forma gradual, digamos, para que no impacte en toda la cuenca. O sea, imagínense que yo pongo una barrera y viene un hilito de agua. Si yo pongo una barrera en forma abrupta y logro embalsar todo el agua, inmediatamente aguas abajo nos quedamos sin agua. ¿Sí? Sí, nos quedamos sin agua, ¿entendido? Bien. O solamente nos queda ese hilo de agua que viene por el río Barrancas. Bien, entonces, si ese llenado de la represa es en forma gradual, liberando permanentemente un volumen de agua que mantenga el sistema, sería diferente. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchos puntos que están en debate con esta obra, así que, bueno, ustedes deben escuchar todos los días en los diarios y en los medios, no a Portezuelo del Viento en manos de Mendoza. ¿Sí? En manos de Mendoza, dice. O sea, que el manejo no sea unilateral. Cuando hablamos de unilateral, es que uno solo maneje el río, sino que sea con todas las provincias que lo integramos. ¿Bien? Bueno, bien. Esos en general, no los voy a aburrir mucho más, así que les voy a agradecer. Y, bueno, no sé si tienen dudas, preguntas para hacer, si fui clara. Si quieren sí, que... muy clara. Bueno. Sí, yo disculpas porque justo apreté mal y me desconecté en unos segunditos, pero no, gracias, muy, muy clara. Y bueno, les comento que Pamela nos ha enviado esta presentación para que nosotros la podamos tener como también un recurso, una fuente en el colegio, que lo podemos compartir a la biblioteca para que lo tenga en formato digital. Así que me parece que es un recurso muy valioso no solamente para nosotros, sino para que quede en el colegio. Ahora vamos a abrir unos minutitos para aprovechar que está Pamela hasta las 3:30, a ver qué preguntas habían surgido en el curso. A ver quién quiere empezar por ahí para hacer un orden. ¿Qué preguntas habían anotado? ¿Recuerdan alguna de ellas que tengan ahí? Profe, David, sí, escucho. ¿te acordás que te había dicho que qué iba a pasar con los lugares que se reparte el agua potable del río Colorado? ¿Cómo afectaría, digamos, el agua potable?
sin Claro, pasar a la obra. ¿de dónde sacarían agua potable para los lugares que abastece el río Colorado si se llega a hacer portezuelo del viento? Exactamente. Bueno, muy linda la pregunta. Bueno, básicamente, viste que yo les contaba, la provincia creció, las localidades, porque aprovechamos recursos hídricos subterráneos, o sea, con perforaciones, con pozos, explotamos agua subterránea para tener agua potable, digamos. Se trata en muchas localidades y nos abastecemos. Si llegaran a hacer la obra, nos veríamos muy perjudicados porque el río, digamos, el agua que viene del río Colorado abastece aproximadamente el 60%, por ejemplo, de Santa Rosa. ¿Está? Entonces nos veríamos altamente impactados por eso, porque no podríamos sacar agua del río. Aunque nos correspondiera, no lo podríamos sacar. Entonces tendríamos que recurrir a otros recursos hídricos. Por ejemplo, a hacer más perforaciones, y esa obra que nosotros hicimos majestuosa, digamos, porque es una obra enorme, la del río Colorado, quedaría obsoleta. O sea, ¿qué quiere decir? Que no serviría más. Entonces la provincia gastó históricamente mucha plata en algo que por una decisión de otra provincia nos quedamos sin poder aprovechar. Y nos veríamos afectados, sí, seguramente. Podríamos aprovechar recursos hídricos subterráneos. Es más, está pensado, porque ustedes vieron que el río, digamos, el acueducto es como un auto que arrancó en marcha y nunca paró. Y a veces nos hemos quedado sin agua. Nos hemos quedado en el verano sin agua, no sé si se acuerdan, chicos. Y eso es porque es un auto que se prendió y nunca paró. Entonces, se pensaron en obras alternativas para conectar perforaciones de la zona cerca de General Hacha, todo ahí que es el Valle Argentino, que hay un acuífero muy importante para conectar agua subterránea a este acueducto para que cuando sucediera eso, no nos quedáramos sin agua. O sea que tendríamos que seguir invirtiendo plata y plata y plata por estas cuestiones. Así que eso también, digamos, si sucediera eso, la provincia seguramente va a buscar una solución para que los pampeanos no nos quedemos sin agua, tenemos otros recursos, pero sería una pena porque este recurso tan importante como es del río, que tiene una calidad óptima, muy buena calidad, nos quedaríamos sin ella. Si soltaran la cantidad de agua de la Tuel, si soltaran la cantidad de agua que se estableció, ¿en cuánto tiempo se podría restablecer el oeste pampeano a como era antes de que construyeran la represa? Muy buena pregunta. Esa es... ¡Qué pregunta! Bien, bueno, no tenemos un tiempo exacto de restauración. Llevaría mucho tiempo y dependiendo de las especies, porque digamos el agua que se logró, una vez que escurra normalmente y en forma continua en el río y con esa calidad, digamos que las especies deberían ir readaptándose, digamos, ¿no? Volviendo a restablecerse distintas poblaciones, y eso va a depender también de cada especie. Nosotros, cuando estuvimos en el juicio, esa fue una de las preguntas que hizo uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto tiempo pensábamos nosotros? Y no es exacto, pero podríamos hacer un estimado, 5, 10 años, podríamos ver todo el ecosistema en su esplendor, digamos, ya con varias especies restablecidas, con la migración de peces y de aves por ese corredor biológico, digamos, llevaría un tiempo considerable, pero lo podríamos ver. ¿Qué nuevos objetivos se plantearon para mejorar la problemática del agua y qué otros proyectos vienen a futuro? Para mejorar la problemática del agua, bueno, muy bien. Uno es esto, la defensa de los recursos hídricos, en los ámbitos legales que corresponden. Digamos, no solamente quedarnos sentados en la mesa diciendo el agua nos corresponde, sino jurídicamente ir a los lugares que nos corresponden, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
con, digamos, distintos tipos de debates en distintos espacios nacionales, pedidos a la nación, digamos, de ese lado es donde debemos hacer nuestra lucha, ¿no? Y también, digamos, a través de cómo preservar estos recursos, bueno, el Código de Aguas, quiero hacerlo rapidito, el Código de Aguas de la provincia es muy joven, es del año 2010, y ahí tenemos muchas herramientas legales y técnicas que estamos llevando en práctica, que es, por ejemplo, hacer permisos de extracción de agua subterránea o de aguas superficiales, o huecos de fluentes industriales para no contaminar las fuentes de agua. Entonces, a través de esos mecanismos son nuestra forma para lograr el cuidado, digamos, de estos recursos. ¿Cómo es la forma más efectiva de potabilizar el agua y cuál es el proceso? Bueno, muy bien. Eso va a depender mucho del agua, de la calidad que tenga el agua, porque el agua no en todos lados tiene la misma calidad, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma? Va a depender de eso. En la provincia tenemos muchas localidades, plantas de ósmosis inversa. Las plantas de ósmosis son unos filtros donde el agua que se saca de los pozos pasa y le retira las sales. Esperen que me están... y se le retira las sales para que quede agua de mejor calidad, sin tantas sales, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el río Colorado, el mecanismo de potabilización es muy diferente. Se usa lo que, digamos, son tratamientos químicos, que donde digamos, el agua del río entra dentro de unas grandes piletas, se le pone determinados elementos que hace que se flocule, digamos, para que se concentren todos esos sedimentos que están flotando y el agua pierda esas características salinas y de turbidez y después pueda ser reinyectada al acueducto. Digamos, o sea, distintos mecanismos, depende de la fuente, digamos, si es agua subterránea o agua superficial, y depende de la calidad. Pero bueno, generalmente nosotros tenemos en nuestra provincia plantas de ósmosis inversas, o tenemos esta gran planta de agua potabilizadora del río que está en Pichimahuida, ahí a la vera, ahí cerquita del río Colorado, donde se potabiliza el agua y se inyecta el acueducto para que nos llegue acá nosotros, por ejemplo, a Santa Rosa. Sí, en un caso hipotético, el agua se termina en una determinada zona, ¿puede que haya una forma de reemplazar el agua o de volver a reutilizarla una vez usada? Por ejemplo, por ejemplo, dame un ejemplo. ¿De dónde? ¿De un río? En sí, por ejemplo, de un país que se acabe el agua y si hay algún tipo de reemplazo natural del agua o el agua es única. Bueno, el agua, en realidad nosotros lo tenemos, bueno, voy a hablar así en general, cualquier cosa si no soy clara. El agua, digamos, cuando está en el subsuelo, en agua subterránea, nosotros tenemos que cuidarla. Porque si nosotros sacamos más agua de lo que corresponde, nosotros la sobreexplotamos y la salinizamos. Y ese recurso no lo vamos a poder utilizar más. ¿Cómo entra el agua digamos, al subsuelo, digamos? Por las lluvias. O sea que se recicla. Nosotros, digamos, ingresa al suelo a través de las precipitaciones. Nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos sacar más de lo que está entrando. Si sacamos más de lo que entra, estamos arruinando el recurso, ¿sí? En cantidad y en calidad. Otra forma que podríamos no perder un recurso hídrico es si la contaminamos. El agua subterránea, si nosotros la contaminamos con desechos químicos, producto de las actividades humanas, o si la sobreexplotamos también con el pozo y sacamos y se concentra de sales, también perdemos calidad y no la vamos a poder aprovechar. O sea que tenemos que ser conscientes en ese balance. Ahora, en cuanto al agua superficial, también depende de los regímenes hídricos cíclicos. O sea, hay épocas que tenemos
muchas nieve en la cordillera y hay otras épocas que tenemos menos, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nos podríamos quedar sin agua? Bueno, como lo estamos viendo ahora en el río Atuel, que nos hemos quedado sin agua por un mal aprovechamiento, porque alguien está utilizando ese recurso y nos deja sin agua a nosotros, ¿no? O, bueno, podría ser uno de esos de los factores, digamos, porque alguien la está aprovechando y está afectando a otro. Digamos, también hay una evolución mundial, digamos, hay un gran debate con esto del cambio climático, ¿sí? También podemos hablar un poco de eso. Por ejemplo, ahora en el río Colorado son años hídricos muy críticos, donde tenemos menores caudales. Vieron que yo les dije que el río Colorado tiene 147 metros cúbicos por segundo. Bueno, en realidad hoy escurre muchísimo menos. Esperen que me están haciendo una llamada. Ahí está. Tenemos muchísimo menos. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer con eso es respetar ese régimen hídrico, ¿no? Y producir en función de eso, o priorizar otros usos, como dijimos el humano, el consumo humano que es prioritario, y si hay otra producción que no puede ser aprovechada en este momento, tenemos que dejarla de lado, porque, digamos, hay un uso prioritario. O sea, principalmente cómo podemos afectar, o cómo se puede afectar un país o una zona. Bueno, mucho tiene que ver principalmente con el tema de contaminación, ¿sí? Y mucho, o sea, que tenemos que cuidar de no contaminar, y no sobreexplotar, o que alguien aproveche un recurso solo y no contemple que el ambiente también lo requiere. Sí, la pregunta de Tiago creo que es esta. Cuando una fábrica contamina, él me preguntaba, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Dónde recurrir? Sí. Bien. Cuando ustedes vean un hecho de contaminación, se puede hacer una denuncia, ¿sí? Podemos recurrir a la policía o podemos ir a los organismos oficiales para que nos den una respuesta. O sea, podemos ir, por ejemplo, a la Secretaría de Recursos Hídricos, denunciando un hecho puntual, ¿no? O también se puede acudir a la Subsecretaría de Medio Ambiente, de nuestra provincia. Nosotros trabajamos mucho en conjunto. Por ejemplo, ustedes estarán viendo mañana en los diarios que hubo un hecho en Vertis, donde encontraron muchos bidones de agroquímicos enterrados. Y en este momento me están llamando, arde el teléfono, porque tuvimos que coordinar, digamos, se fue con la policía, se fue con el juez de General Pico a desenterrar todos esos bidones y a tomar muestras para ver si se está afectando los recursos hídricos, digamos, el agua subterránea del lugar o contaminación por suelos. O sea que trabajamos en conjunto y ante cualquier denuncia nosotros acudimos. Por ejemplo, bueno, si ustedes como ciudadanos algún día ven eso, pueden recurrir, entonces, como dijimos, a los organismos oficiales. En nuestro caso, si ven contaminación de agua o cualquier cosa que a ustedes les llame la atención, se puede hacer formalizar con una nota y actuar, digamos, con una responsabilidad civil, diciendo, bueno, yo, fulano de tal, vi tal cosa, y se inicia todo un acto administrativo de investigación, y en tal caso también se acude a la justicia, y como organismo oficial se presenta como querellante ante un hecho de contaminación. Nosotros tenemos varios casos judicializados de eso, inclusive porque hay gente que sobreexplota el acuífero y afecta a otro vecino. Entonces, cualquier hecho que ustedes consideren, se hace una investigación administrativa, y si se visualiza un hecho delictivo, ¿no? Si está la persona cometiendo, o la empresa, o quien fuere, un hecho delictivo, se acude a la justicia y se hace una denuncia penal. Así que bueno, agradecemos, Pamela, tu tiempo, tus conocimientos y todo este trabajo que haces en nombre de todos los ciudadanos, las ciudadanas, porque realmente necesitamos la presencia, digo, de especialistas y que se hagan valer nuestros derechos en este sentido, ¿no? El derecho al agua.
como están planteando estos jóvenes. Un tema que surgió en el aula es que no solamente estamos pensando en el hoy, en el presente, sino en las futuras generaciones. Exactamente. Entonces, Sí. por eso venía también toda esta preocupación. Yo quiero, antes también de forma de cierre, decirle a los chicos, o sea, que bueno, nosotros venimos de otra generación, hubo un cambio, que nosotros decimos de paradigma, hubo un cambio cultural. Ustedes piensen que la provincia de La Pampa hace 70 años que está luchando por sus ríos, ¿no? Pero estos últimos 20 años han sido muy importantes en el cambio en función de lo que es el ambiente y los recursos naturales. Y nosotros, digamos, a mí se me pone un poco la piel de gallina, porque después de 70 años de lucha logramos, digamos, recuperar, que nos falta que esté el río en forma permanente, pero dar este paso gigante de la lucha de mucha gente que estuvo tantos años, es muy importante. Y creo, digamos, ustedes chicos, para aquellos que les guste o estos temas ambientales o desde cualquier área, porque nosotros, por ejemplo, somos de distintas disciplinas. Trabajamos desde biólogos, ingenieros en recursos, en recursos naturales, ingenieros civiles, contadores, abogados, no sé, geógrafos, historiadores, digamos, somos un montón de gente de distintas disciplinas trabajando en función de lo ambiental, ¿no? Y estos años hubo ese cambio cultural y ustedes van a tomar esa posta. O sea, ustedes van a ser quienes dentro de unos años, cuando yo también me jubile, ustedes y todos nosotros que somos una generación joven dentro de todo, que estamos en lucha de todo esto, ustedes tomen esa posta tan importante y puedan cuidar los recursos y puedan luchar en el caso que corresponda y en el caso de que les toque preservarlos, cuidarlos y también pensar en función de la sociedad, en el desarrollo de una sociedad, de una economía regional, pero cómo la tenemos que llevar adelante para no impactar nuestro medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con esta palabra de lucha y esta convicción que realmente nos dijiste muchísimo. Aparte de los conocimientos, muchos valores que nos quedamos adentro de nuestro corazón y de nuestra persona, que es tan importante, ¿no? Para estas luchas. Gracias, Pame. Y bueno, con el resto te despedimos con un aplauso virtual porque no podemos, hacerlo en forma presencial, pero bueno, gracias como siempre, que siempre tenemos. No. Cuenten conmigo para lo que necesiten, así que bueno, cuando tengan dudas, consultan, solamente... Dale, gracias. Bueno, chau. Bueno, un beso grande, un placer, dale, chicos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo, a vos, gracias. Adiós. Bueno, y al resto nos despedimos y nos vemos en la semana por el campus. Chao, gracias a todos. Gracias. Chao. 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 Chao, chicos. Chao.